buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 9 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los géneros literarios más deliciosos y a la vez muy poco transitados en Costa Rica es la crónica. En la gran literatura mundial, los cronistas nos permitieron conocer países y lugares lejanos y diferentes, muchas veces exóticos y sobre todo inalcanzables en una época en donde los viajes largos para las personas humildes no eran frecuentes. Pero el gran aporte de la crónica y de la literatura de viajes no es solo la posibilidad de viajar, sino lo fundamental de los cronistas es que nos prestan su mirada para viajar con ellos. La mirada de Marco Polo regresando del Oriente, el deslumbramiento de Bartolomé de las Casas en sus crónicas al llegar a América, las imágenes de Jack London sobre los paisajes de Alaska. En estos días, uno de los buenos cronistas de Costa Rica está reeditando su libro de crónicas titulado Telire. Un libro sobre ese territorio salvaje, maravilloso y abandonado que es Talamanca. Escritor, diplomático y crítico literario, Álvaro Rojas nos acompaña esta noche. Buenas noches, Álvaro, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Bueno, muy buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto hablar de literatura y hablar de este libro mucho más también. Buenísimo, Álvaro. Mira, te decía al inicio que la crónica es un género poco transitado en el país. ¿Cómo nace tu pasión por la crónica? Sí, me parece que hay ciertos periodistas, ¿verdad?, que me empezaron a atraer, que me empezó a gustar. Ellos sobre todo eran corresponsales. Hablo del polaco Kapuscinski, ¿verdad?, que tiene libros sobre África, ¿verdad? Ébano fue un libro que a mí me gustó mucho. Y sobre distintos lugares, sobre la Unión Soviética, y él era corresponsal, iba contando desde las técnicas de la literatura, aspectos de la vida cotidiana, de la vida que podríamos llamar fácilmente de la vida real, ¿verdad? Entonces, eso me fue interesando mucho. Me leí, creo que completo, los libros de Kapuscinski, por lo menos los traducidos al español, y entonces, a partir de él, empecé a pensar esa relación literatura-periodismo, ¿verdad? Yo no soy periodista, ¿verdad? Hace muchos años escribo artículos en los periódicos, lo cual me ha ayudado mucho. Pero a partir de ese periodista empecé a pensar en esa opción de la crónica como género para escribirlo yo. Y además hicimos un viaje con otro periodista, con Manuel Bermúdez, en el 2007 al río San Juan, ¿verdad? Un viaje de 11 días más o menos en el río San Juan. Y entonces yo iba viajando desde el lago de Nicaragua hasta la desembocadura del San Juan en el Caribe, y al mismo tiempo iba leyendo crónicas sobre ese río, crónicas de españoles, crónicas de ingleses y después crónicas de nicaragüenses, y bueno, se me iban mezclando las imágenes de lo que leía con lo que iba viendo, con la riqueza natural del río San Juan, y escribí una crónica para el semanario Universidad. Fue mi primera crónica, y bueno, creo que me apasioné con el tema, y bueno, muchos años después pensé ¿dónde hay otro río que yo pueda navegar así, ¿verdad? Desde una distancia larga hasta el mar, ¿verdad? Y bueno, estaba el Telire, ¿verdad?, donde es un río limpio, ¿verdad?, que recorre territorio indígena, zonas protegidas también como reservas nacionales, y bueno, entonces se me ocurrió hacer la crónica de Telire. La crónica de Telire, sí. Justamente Telire habla y narra Talamanca. Y hablábamos recién de los grandes cronistas, vos sí mencionabas también esas travesías por el San Juan. Sí. Telire, yo cuando estuve viendo el libro, leyéndolo, me acordé de Jack London y los paisajes de Alaska. Telire, Talamanca es nuestra Alaska, es el territorio salvaje de Costa Rica. Por lo menos es un valle, ¿verdad?, que ha crecido muy distante del Valle Central, ¿verdad?, y con incursiones muy violentas, ¿verdad?, de
españoles, pero también del Estado costarricense en distintas épocas. Entonces, no está tan lejos, ¿verdad? De San José a Talamanca no es lo que podríamos decir de Nueva York a Alaska, claro, ¿verdad? Pero culturalmente y desde la visión que tenemos en el Valle Central de lo que es el resto del país, sí hay una distancia. Bueno, yo una de las preguntas que me hice, una de las cosas que todo escritor tiene que resolver de primero cuando va a empezar a escribir un texto, es quién cuenta la historia, ¿verdad? Yo viajé por el Talamanca 15 días, 22 días, ¿verdad? Estuve navegando el río Telire y viajando por la zona. Pero bueno, yo soy del Valle Central. No me iba a inventar un narrador, ¿verdad? Romántico, idealizando la zona de Talamanca. Sino tenía que construir un narrador que fuera verosímil, ¿verdad? Que fuera creíble y que representara mi visión. Porque una de las cosas más importantes para un cronista es la visión. La mirada. La mirada, exactamente. Y mi mirada no iba a cambiar en 22 días, ¿verdad? Entonces... Exactamente. En el libro, además de narrar el Telire, que estamos viendo algunas imágenes y tal, además de narrar el Telire, hay varias presencias. Una de esas presencias es la presencia de José León Sánchez, el gran escritor maldito de Costa Rica. Y digo maldito porque sobre él la sociedad costarricense ha tirado una enorme carga. ¿Por qué está José León Sánchez tan presente en este libro? Bueno, primero porque José León es amigo mío. Le había hecho varias entrevistas a él en el Semanario Universidad, por cierto. Había escrito sobre libros de él. Tuvimos un programa de radio juntos durante un año, lo cual es para una novela, ¿verdad? Y hablando de novelas, lo que siempre me parecía es que la vida de José León Sánchez es una novela. Que hay que escribir una novela, alguien tendrá que escribir la novela de la vida de él, con todas las mentiras que cuenta también, ¿verdad? Él novela su vida. Exactamente. Y entonces, desde ahí, además creo que cuando escribí el libro, estaba presente que no le habían dado el Magón. Después, un año después, se lo dieron. Entonces, de alguna manera, era un homenaje. Pero pensar la literatura de José León Sánchez, La isla de los hombres solos, por ejemplo, que es un documento de barbarie que habla de otra Costa Rica, ¿verdad? Eso de alguna manera tenía un puente de conexión con esa otra Costa Rica que también es Talamanca. Y además, bueno, el libro, como es un libro de viajes, tenía que empezar en algún lugar. Y eso que yo cuento ocurrió así. Él me invitó una noche antes de que yo me fuera para Talamanca a su casa para hablarme de un puente de hamaca que él conocía y tenía unas fotos. Y bueno, habló durante 4 horas, sacaba documentos y hablaba. Y bueno, me dijo mucho sobre Talamanca. Yo al final nunca vi resto alguno de ese puente que él me habló. Pero, ¿no lo encontraste? No, pero me quedó la imagen y me quedó la imagen de él hablándome como un profesor, ¿verdad? Como un alumno, yo el único alumno ahí escuchando a un profesor. Y decidí que si el libro era de viajes y tenía que empezar en algún lugar, era un buen motivo empezar con José León Sánchez. Sobre el final del libro hablas de la tensión y de las diferentes distancias que separan el Valle de Talamanca del Valle Central. Y colocas una cita que dice: el delito por el que condenaron a Presbere en Cartago fue rebelión contra el rey de España. Talamanca nunca ha sido conquistada. ¿Seguís creyendo que Talamanca no ha sido conquistada? Durante todo el libro, ¿verdad? Y durante todo el viaje, esa frase me iba dando vueltas en la cabeza y me generaba conflicto, porque mientras sostenían esa idea de que Talamanca nunca ha sido conquistada, que todavía no ha sido conquistada, que nunca había sido conquistada, uno va viendo la penetración de la cultura, ¿verdad?, occidental, del Valle Central, de Limón, en los territorios. Y va viendo también las quejas de ellos. Al mismo tiempo que dicen esa frase, se quejan y sienten temores, por ejemplo, de una posible represa, de la penetración cultural. Bueno, un dato que a mí me impresionó muchísimo, me lo dieron en la municipalidad, ¿verdad? Yo hice muchas entrevistas, mucha investigación,
yo no lo conocía en ese momento, después he sabido que hay estudios al respecto, que es la cantidad de muchachos que se suicidan en Talamanca, ¿verdad? En ese momento... Es alto el suicidio. Sí, cuando me dieron, yo no conozco ahora los datos, pero cuando me dieron esa información, el año anterior a eso había sido uno de los cantones con un índice de suicidio más alto. Una de las explicaciones era, bueno, además de la violencia familiar que pueda presentarse, era la dificultad cultural, ¿verdad? Ni tenían una cultura que los respaldara, una cultura propia, ¿verdad? Fuerte, ni tampoco tenían habilidades para adaptarse a la otra cultura. Entonces esa frase de Talamanca nunca ha sido conquistada, y cuando además leía crónicas justamente de viajeros costarricenses a Talamanca, o de historiadores o de antropólogos como María Eugenia Bosoli, que me ayudó mucho también a entrevistarla a ella, sobre la violencia que se ha ejercido sobre Talamanca en distintos momentos de la historia, a mí se me hacía un problema la frase, porque bueno, entonces yo puedo decir que es una actitud, y como actitud sí, pero como materialidad, como realidad, pues no, ¿verdad? Porque hay una penetración constante. Por suerte quedan, ¿verdad? Queda lugares donde todavía las formas culturales de Bribris y de Cabécares se respetan, pero es algo que si no estuviera protegido es difícil que se mantenga. Justamente una de las formas más crueles de la conquista es el abandono, el subdesarrollo. En el texto hay una mirada en donde se filtra ese punto de vista de los vencidos. ¿Le aplicaron ese método a Talamanca? ¿La conquistaron por el abandono, por la indiferencia? Bueno, yo creo que primero fue por la guerra, ¿verdad? Primero fue por las armas, por la violencia, y después otro tipo de conquista que es, bueno, extractiva, ¿verdad? De algún modo lo que pasó con la compañía bananera, ¿verdad? También con la extracción de maderas, y después con Recope. Pero hay algo que a mí también me parecía que faltaba, ¿verdad? Y me sigue faltando. Porque una cosa es lo que pueda decir yo, lo que perciba yo como un escritor desde San José, que viajó un tiempo por ahí, que es verdad que investigué y que leí mucho, pero me faltaba la voz de ellos, ¿verdad? Una novela contada por ellos, una crónica escrita por ellos y no por mí, ¿verdad? Que es algo que ha pasado en las distintas culturas indígenas de América, ¿verdad? Con los incas pasó, por ejemplo, que son los cronistas españoles los que hablan, o en México, con una crónica extraordinaria que es la de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Y bueno, entonces a mí me faltaba eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden contar ellos? Y no está escrito. Algo conversé con algunos de ellos y sí, también hay abandono, pero también hubo violencia. Y esa es una de los problemas que también se me presentaron. Por eso estructuré el libro así, una parte en presente, el viaje que yo iba haciendo en el presente, ¿verdad? Desde donde el río es navegable hasta el mar, en la desembocadura del río Zigzaola, en el mar Caribe, y otra intercalando episodios de la historia violenta de Talamanca. Tema de la violencia. Sí. Tu primera novela, Greytown, también es sobre un río, es el río San Juan, y también sobre la utopía del canal interoceánico. ¿Te atraen los ríos literariamente? Sí. ¿Qué hay en los ríos? Bueno, hay un libro, ¿verdad?, que es un clásico de la literatura norteamericana. Dicen que con él empezó, dice Hemingway, que con ese libro empieza la literatura norteamericana moderna, que es Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. A mí ese libro me gustó muchísimo por el tema de un niño que escapa de un padre alcohólico que lo quiere matar y que le quiere robar, una cosa muy violenta, pero además porque literariamente el río estructura. El río es escenario y estructura. Entonces, eso ordena un poco la narración, pero además la idea del viaje, del movimiento, y en esos lugares, tanto en el río San Juan como el Telire, la mezcla de la riqueza cultural con la riqueza natural. Yo creo que por ahí va, y claro, en eso de la riqueza cultural están las historias que han ocurrido en esos lugares. Entre ellas, en el río San Juan, por ejemplo, el sueño del canal,
que en mi novela Greytown está asociado también a una ilusión de un amor que nunca fue, ¿verdad? Entonces me quedaba muy bien los vasos comunicantes, los puntos de conexión entre una cosa y la otra, ¿no? ¿En dónde se puede encontrar Telire? Si alguien la quiere comprar, ¿cómo hace para comprar Telire? ¿Cómo no? Bueno, esta es la segunda edición. La primera... No la estoy mostrando porque ya la mostramos en pantalla. Sí. Estuvo en la foto. La primera edición fue una beca que yo recibí del Colegio de Costa Rica, por cierto, ahora que quieren quitar el presupuesto. Ahora vamos a hablar brevemente de eso. Claro, el presupuesto del Colegio de Costa Rica. Yo recibí una beca en el año 2016 y gracias a esa beca pude escribir ese libro. Ese libro salió en el 2017 y, bueno, se agotó, por fortuna para mí. Y en este año, recientemente, lo publica como en una segunda edición, la Editorial Costa Rica. Entonces, se puede conseguir el libro en la Editorial Costa Rica, pero también está en la Librería Internacional y en la Librería Andante en San Pedro por la Universidad de Costa Rica. Buenísimo. Ahora sí, vos estás muy vinculado por tu formación literaria al Colegio de Costa Rica y no puedo dejar de preguntarte tu opinión sobre los recortes presupuestarios que se están impulsando desde la Asamblea Legislativa. ¿Cómo no? Bueno, en este momento yo además soy coordinador del Colegio de Costa Rica. Entonces, pues sí, nos llevamos la sorpresa el viernes anterior que nos llamaron a una reunión de emergencia, ¿verdad?, en el Ministerio por la afectación que sufría el presupuesto ordinario del Ministerio de Cultura debido principalmente a dos mociones presentadas en la Asamblea Legislativa y esto se dictaminó, se votó el martes anterior. Una de las mociones no se vio, la más dañina, pero sí se aprobó la número 72, ¿verdad? En el caso del Colegio de Costa Rica, a mí me parece una enorme injusticia, porque si bien ya es un presupuesto precario, ¿verdad? Es un presupuesto de 68 millones distribuido en dos proyectos. Uno, el de becas de estímulo a la creación literaria, y otro, el de premios nacionales, que eso además está regulado por ley, la ley 9211. Entonces, quitarle plata a un presupuesto tan pequeño, que además es el único del Ministerio de Cultura dedicado puntualmente a la literatura, a mí me parece una injusticia, además una mala política. Yo creo que hay que tomar medidas, sin ninguna duda. Yo creo que la situación no es fácil, pero hay que tomarlas con una racionalidad, con criterio técnico y ahorrarse o destinar para otros fines la plata de una instancia del Ministerio de Cultura que pues, es muy reducida, ni ayuda a la salud financiera y perjudica a las personas que están interesadas en la literatura, a las personas que no tienen otra manera de acceder a la literatura si no es por la ayuda estatal. Por ejemplo, los niños que se ven beneficiados de programas de promoción de la lectura, de talleres, que becarios lo hacen, porque las becas no solo favorecen a los becarios, sino a las personas que asisten a talleres de promoción de la lectura. En este momento hay gente trabajando en zonas marginales de la gran área metropolitana o han llegado a distintas zonas fuera del Valle Central también. Yo pensaba en estos programas y pensaba en el deslumbramiento que a mí me causó como estudiante de una escuela pública que alguien me acercara a Borges o que alguien me acercara a la gran literatura universal. Claro, bueno, esa es la idea de la creación del Colegio de Costa Rica. El Colegio de Costa Rica lo crea Carmen Naranjo y otras personas visionarias en los años 70, con una idea: fomentar mediante la literatura la inteligencia, el pensamiento crítico, la imaginación, la diversidad cultural en toda la población, pensando no en intereses mezquinos, particulares, pequeñitos, sino en toda la población, en niños, en jóvenes, en toda la gente que se está formando y que no tiene otra manera de acceder a eso porque no la hay. Esa fue la idea original de Carmen Naranjo, de alguna manera pensada en comparación con el Colegio de México, ¿verdad?, que creó Alfonso Reyes, y entonces era dar conferencias. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y también el presupuesto ha ido variando con el tiempo. Y también la visión de lo que es la cultura ha ido variando con el tiempo. Tal vez una de las cosas que a mí más me molesta, más me indigna, más me entristece, es que alguien pueda pensar que si tenemos que decidir dónde poner la plata, la cultura, la literatura, sea algo que no califica.
y que sea algo prescindible, que la inversión estatal en literatura sea algo prescindible. Eso no me parece. No me parece. Y muchísimo menos si la justificación es la salud financiera, porque quitar 68 millones, o quitar 10 millones, o quitar 5, o lo que fuera, a un presupuesto tan precario, no le va a ayudar a nadie, ¿verdad? No va a ayudar a la estabilidad financiera del país, que yo creo que habría que buscar otras formas de ayudarla. Yo creo que hay que ayudarla, hay que fortalecerla, pero creo que tenemos que tener racionalidad, proporcionalidad y estudiar un poco mejor cuáles son los criterios para tomar esas decisiones. Estudiar también un poco mejor cuáles son los criterios para nombrar diputados en Costa Rica. Álvaro Rojas, se nos acabó el tiempo. Me quedo con estas ideas de no empobrecer la cultura. Te agradezco el tiempo. No, muchas gracias a vos, Ernesto. Tenemos que pensar qué país queremos. Un país con cultura, sin cultura. ¿A dónde vamos a invertir el dinero? ¿Qué tipo de país vamos a construir? Definitivamente necesitamos un país donde la literatura, donde la crónica, donde la cultura puedan desarrollarse. Ojalá que apostemos por él. Gracias por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro.